A ver, Maribel Guardia no necesita la prensa. Aquella conferencia de prensa que hizo para todos los medios en el teatro, aunque se hayan enchilado muchísimo Gustavo Adolfo y Jorge Carvajal, eso es lo que deberían de hacer todos los artistas. No, pero no precisamente conferencia de prensa, sino hacer un video manifestando públicamente en internet, en canales, en su propio canal de YouTube o en donde se les pegue la gana, lo que quieran manifestar, sin que se pongan de pechito a cuestionamientos de la prensa. La prensa está provocando que los artistas lleguen a esa conclusión y yo voy a empezar a promover eso desde ahorita. Que los artistas ya no necesiten a la prensa y que hagan sus propios comunicados a través de sus propias plataformas digitales. A ver si los otros infelices como roncan duermen. Vamos a hablar un poco de Julián Figueroa a 2 años de su fallecimiento, ¿verdad? Hoy se cumplen 2 años de la pérdida de Maribel Guardia y no se ha dado cuenta que esta experiencia en la que se metió no es la mejor manera de anclarse a su hijo. Es la peor. Y luego dice Gustavo Adolfo que le expresa su respeto, cariño y admiración a Maribel Guardia. ¿Quién le cree eso, caramba? Su hipocresía es infinita. Fíjense, Inés Moreno estableció comunicación con Marco Chacón, que es una gran persona, un caballero educado, y Marco le compartió un chat. De eso vamos a hablar. Inés desenmascaró la manipulación de Gustavo Adolfo en el caso de Marco Chacón frente al público. Inés Moreno mostró los mensajes que le envió Gustavo Adolfo a Marco Chacón para obtener información. Abiertamente Gustavo apoya a Imelda Garza Tuñón porque está bien ardido porque Maribel Guardia no le dio exclusivas. Entonces se ha dedicado él a atacar a Marco y procura, como siempre, sembrar discordia, porque lo suyo es hacer que se peleen las familias, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora dice que Marco Chacón es el que filtra la información, perdón, para desprestigiar a Imelda. Pero en el chat no muestra la secuencia de las preguntas que él le hace a Marco, sino solo las respuestas que Marco le regresa, pues le escribe. Pero quien sí tiene la secuencia completa de las comunicaciones entre ellos es Inés Moreno, donde se entera que fue Gustavo quien insistentemente buscó a Marco, y eso Gustavo se lo guardó, no lo dijo. Según él, Marco lo ha buscado mandándole mensajes para manipularlo en contra de Imelda y ha exhibido los mensajes de Marco, pero no las preguntas que él le hizo. Así que los textos que tiene de Marco corresponden a las preguntas que él le mandó naturalmente. Entonces, aquí muestra Inés Moreno que no fue iniciativa de Marco, ni anduvo metiendo cizaña, o sea, de la prensa hacia Imelda, nada de eso. Fueron puras mentiras. Se lee en un mensaje de Gustavo a Marco. En un ratito voy al aire en Telemundo y el tema que me piden abordar es el de Imelda Tuñón. Me gustaría me puedas ayudar a precisar algunos temas si te es posible. Y luego, y sigue diciendo Gustavo, por supuesto, nunca diré
¿qué me dijiste? Fíjense qué pinche hipócrita. Y sigue diciendo, creo que la chava no está tan bien. De ninguna manera estoy del lado de ella, ¿eh? Si eso parece, me da mucha pena. Pero ¿saben qué? Como se sintió lampareado por Inés Moreno, no le quedó más remedio que salir al balcón, reconocerlo y responder, refiriéndose a Inés. Decía, ni siquiera la menciona, no dice, al principio no dice su nombre, decía una persona, es que Gustavo fue el que lo buscó. Entonces ya se instala como, ya saben, el muy machín. Y sí, y yo le pregunté, y luego hay una parte de la conversación donde digo, yo creo que esa chamaquita está loca, y así ya como muy machín, como muy valiente. Esos son textos de él, ¿eh? Dice, y también lo dije y también lo pienso. Es mi opinión. ¿Y qué? Por eso se va a desacreditar la bajeza, la gandallez, la marranada que ha hecho. O sea, a fuerza quiere acabar con Marco. Y dice, pues no. Él solito dice todas esas tarugadas. Fíjense qué rápido y qué ardido responde, ¿eh? Y además agrega, yo los tengo, no sé qué quiso decir, a lo mejor una vulgaridad, ¿verdad? Yo los tengo para decir, sí lo dije, ya se los dije, sí lo busqué, porque yo a eso me dedico, a buscar gente, a informar, soy periodista, soy reportero. Chacón me mandó la información para que me chinda a Imelda y yo lo busqué. Ahora sí, así como diciendo, sí, ya me descubrió Inés Moreno, ¿ya qué? Y luego dice, el gran problema es Inés Moreno, que seguramente eso le funciona muy bien. No, Gustavo Adolfo. Más bien se le agradece a Inés Moreno que te haya desenmascarado para que las 500,000 gárgolas que te siguen despierten y se den cuenta cuánto manipulas la información. Qué horror. Y eso que es periodista, según él, ¿no? Luego dice, y el día de mañana que me encuentre y me diga, es que no pienses que así no son las cosas. Ella me parece una persona muy desleal. No es desleal Inés Moreno. Tu problema es que no es de tu grupo de patiños que agachan los cuernos y siguen tus instrucciones. Inés dijo una verdad que expone la manera mentirosa que Gustavo Adolfo Infante tiene de informar. Y según vemos, espero que sea cierto, parece que Joana Vegaviestro ya se le está volteando al comprobar que estar junto a él le resta credibilidad. Qué horror de periodismo está ejerciendo este sujeto, de verdad. Dice Tere Mendoza que ya dio su like. Muchas gracias. Gracias, Tere Mendoza. Gracias. Exactamente, Laura Sweeney. Inés hizo lo correcto. Pero como lo sacó al balcón, ya no le quedó más remedio. Pero lo sacó al balcón no solo con dichos, sino con el chat escrito de ida y vuelta entre Marco y él. Entonces ya sale, sí, fui yo, sí dije, y soy un periodista, y soy reportero, y busco información, y no sé qué. Entonces, ¿para qué le está diciendo al público? Marco me busca hasta encontrarme, para echarme a andar en contra de Imelda, para manipular mi opinión en contra de Imelda. No es cierto, güey. Pinche maricón. Qué horror. Exactamente, Laura Sweeney. Inés hizo lo correcto.
Y ese sujeto es nefasto, exactamente. Cero objetividad. Muy mal, muy mal. Pero ahorita les voy a hacer unas observaciones que mañana una de ellas la voy a revisar también con Carla Uriel porque quiero saber su opinión. Me refiero a que me refiero a youtubers y abogados al mejor postor. Mediante noticias de espectáculos, varios youtubers no van tras la verdad, sino tras sus propios intereses, mintiendo y manipulando a la opinión pública. Hay gente analítica, naturalmente, ¿verdad? Como algunas personas que vienen a este canal, pero hay muchas gárgolas que no razonan, que nada más hacen de sus youtubers ídolos y son sus incondicionales, porque las gárgolas no razonan. Acuérdense de las gárgolas del longe moco, ¿se acuerdan? Son esas. El caso más reciente es el del sujeto que además de andar de queda bien con Jorge Carvajal, no me refiero al Philip, me refiero al del otro canal. Ahora también se pone de tapete de Gil Barrera, director de TV y novelas, y además amigo íntimo de Gustavo Adolfo, quizá buscando este tipo como vino de arrimado a México, pues ha de estar buscando que le den un hueso. Por lo pronto, a él le sirve ponerse de tapete, según su criterio, ¿no? A esta gente no parece importarle tener credibilidad. Su asunto es como colarse y acomodarse de patiño donde sea, donde se pueda, así le tengan que dar línea y tenga que obedecer a un patrón. Todo por su sueño de opio de verse sentado en una sala de espectáculos. En esta reencarnación ya no le tocó, que se olvide de esa oportunidad. Y ¿saben qué? Observo la tendencia actual de periodistas y reporteros de espectáculos de amarrar navajas entre personalidades del medio. Y en algunos casos, cuando no consiguen exclusivas, como el caso de Gustavo Adolfo y de Jorge Carvajal, se dedican a intimidar, sembrar hate en contra de algunos artistas y hacer como que la gente empiece a especular. Acuérdense ustedes cómo perseguían los reporteros a Dulce echándola a andar en contra de la Méndez y viceversa. Y acuérdense que le hacían lo mismo a Lorena Herrera, ¿sí se acuerdan? Y en ocasiones ellas se hartaban porque se daban cuenta y los mandaban mucho a la chin, ya saben, ¿no? Ahora, pues Gustavo muestra estar obsesionado con destruir a Marco Chacón y quizás esté en contubernio con Gil Barrera y además de manera triangulada como indirecta con Jorge Carvajal y con cuantos patiños se prestan de lamezuelas para sumarse a su causa, porque traen exactamente el mismo discurso y parecería que a fuerza quieren encontrar motivos para hundir a Marco Chacón y a Maribel Guardia y favorecer a la contraparte. No más que hay público que no es imbécil. Las 500,000 gárgolas que tiene ese sujeto, sí, puras pinches gárgolas retrasadas mentales. Pero no todo el público en general de internet es imbécil. Hay gente pensante, analítica. Cuando apareció el C4 Carlos Jiménez con todos sus materiales en el X, antes Twitter, relacionados con Imelda Tuñón, el enano ese nada más tragó camote y ha intentado desestimarlos, esos materiales, igual como se comportó el nuevo abogado de Imelda, quien a falta de la paca
No duden que también tome en cuenta al charlatán amigo de Gustavo. Y con eso que se dice ahora, que en caso de que haya consumo de sustancias, no es, no es gran cosa porque se considera un problema de salud pública, pues solo lo minimizan. Pero si acaso es verdad que no consume, porque según lo que publicaron de las pruebas, según eso, está limpia y no consume, entonces me quieren decir ustedes para qué estaba recibiendo cosas ahí en casa de Maribel, por qué le estaban llevando cosas esa persona que luego fue detenida por las autoridades y que le encontraron un chat donde pues todo hace pensar que sí. ¿Qué podemos pensar? Que si no son para su consumo personal, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Para quién o para quiénes eran? Cuando alguien solicita algo, pues porque lo va a usar, ¿no? Pero si no lo vas a usar, ¿qué quiere decir? ¿Que lo distribuyes? Si lo distribuyes, pues eso sí es un problema terrible, ¿no? A ver, una pregunta que les tengo. Si una persona se cambia el color del cabello y quizás recurre a una decoloración y a extensiones, ya no aparecería el resultado real en las pruebas. Si hubo consumos, ¿qué piensan? ¿Qué piensan ustedes? Dice Mary que a Gustavo le encanta meter cizaña y estar del lado incorrecto. Pero entonces ya no es un periodista, porque un periodista es neutral y se dedica solo a informar y a someter a consideración del público la información. Ya, hasta ahí. Pero con eso de que tienen el pretexto de que es entretenimiento, pues entonces desvirtúan la información. Dice Laura Sweeney que es curioso que el Mitch, Gustavo, Jorge Carvajal, Cadri y la de Argentina, dice, todos ellos siguen una línea de despotricar en contra de Maribel y su esposo. Están furiosos y furiosas porque por la conferencia de prensa, porque eso les quitó la oportunidad de buscar una exclusiva. Y saben que ese es el formato al que sería conveniente que recurran toda la gente del medio artístico o del más bien del medio del espectáculo, porque medio artístico ya casi no hay. Y que todo lo que tengan que decir lo digan directamente en videos propios y que no le den la cara a la prensa nunca. No los necesitan para nada, ¿eh? O sea, la prensa ya no ayuda en nada como para que vayan a comprar boletos de donde te presentas, ni si te ven o no te ven en la televisión, ya no importa. Es una manera de hacerlos a un lado. Yo voy a empezar a promover eso, ahora lo verán. Porque los actores y los cantantes tienen que asumir que el mundo cambió y hay muchas cosas que nos han vuelto autónomos gracias a Internet. ¿Ven? Entonces, pues que hagan un lado a la pinche prensa inútil. Este, pues sí, o cómo ven. Y luego, ya ven ustedes que apareció José Manuel Figueroa, diciendo esto. A ver, déjenme ver si lo tengo aquí. A ver. Miren.
Es una traición a la ideología de mi padre, de cómo pensaba, cómo veía la vida, el utilizar las cámaras para hacerte publicidad ante una situación tan dolorosa y tan sufrida. Entonces condeno rotundamente a cualquier hermana, tío, sobrina, tía, prima que utilicen los medios de comunicación para hacer publicidad en ese momento, el sufrimiento de dos personas que sé que se quieren mucho, hablando de Maribel y de Imelda. A ver, una cosa es que sea polite y otra cosa es que salga también de hipócrita. José Manuel sabe de sobra que entre Imelda y Maribel no hay cariño. ¿Para qué dice que entre dos personas que se quieren mucho, que son Maribel e Imelda? Esa fue una manera como polite de sacudirse a la prensa y si no quiere dar declaraciones que no las dé. Pero ¿para qué dice babosadas? Y luego de ahí se agarra Gustavo Adolfo adulando. Dice que ve a un José Manuel centrado, conciliador, cuando de sobra sabe que José Manuel solo dijo eso para no quedar mal con nadie, pero que en realidad nunca quiso a Julián y tampoco quiere a Maribel y que le vale gorro lo que esté sucediendo entre Maribel e Imelda. Pero fíjense cómo Gustavo argumenta eso para darle coba y manipula este tipo al público diciendo que José Manuel está hablando de sus dos hermanas que quieren cámara, que para qué se meten, que no se vale. A ver. Yo sé que Marco es una persona que siempre buscó por el bien. Luego, Marcelia vive en casa de Maribel. Marcelia, la otra hija de Joan Sebastián. Dice que presenció todo lo que ocurrió dentro de la casa de Maribel entre Julián e Imelda. Y además defiende a Marco, lo mismo que su hermana Zarelea, quienes aseguran que Marco ha sido muy respetuoso y muy protector, no solo con Julián, sino también con ellas. Pero al enterarse de eso, a Gustavo le molesta muchísimo porque esa información va en contra de su instinto de estar ingando a Marco. ¿Eh? Y aquí lo corrige Joana Vega Biestro, por eso les digo que parece como que ya se le está volteando. Aquí lo corrige Joana Vega Biestro y le dice que José Manuel no se refirió exclusivamente a ellas, pues en esa situación han declarado muchísimas más personas, no solo de la familia. Y entonces este tipo se engorila al escucharla decir eso, porque él está acostumbrado a que le respondan en calidad de patiños, de acuerdo a su conveniencia. ¿Ven? Luego, fíjense lo que dice José Manuel aquí. Yo sé que Marco es una persona que siempre buscó por el bien de Julián. Sé que Maribel también y sé que Imelda también, ¿no? Otra vez, la mentira de José Manuel, que él siempre supo que Marco vio por el bien de Julián, como también vio Maribel, como también vio Imelda. Imelda nunca vio por el bien de Julián que no se haga tarugo. O no se enteró o está mintiendo. Porque Joana Vega Biestro además le enfatiza a Gustavo que José Manuel reconoció lo bien que Marco trató a Julián y que el chisme que cuenta Imelda, que según ella Marco maltrató a Julián, pues que no tiene cómo comprobarlo. Entonces dice Joana que para qué sale Imelda a hablar públicamente de eso si no tiene pruebas.
Y entonces el otro empieza a acomodarse en la silla y a tartamudear de rabia que le da de escuchar eso. Aquí estoy de acuerdo con Joana, que todo apunta a que el asunto es por dinero exclusivamente. Y pienso que no es lo que están peleando Marco y Maribel, porque ellos expresaron muy sinceramente que lo único que querían era proteger la integridad del JJ. Pero Gustavo tendenciosamente dice que tiene más peso lo que diga la viuda que lo que digan los demás. Háganme favor. Y eso que no es él su abogado. Imagínense a este sujeto de abogado de Imelda. Cualquier cosa que ella diga, a muchos nos suena a que solo se relaciona con la herencia y no con el bienestar del hijo. Entonces, cualquier cosa que argumente Gustavo es por el enojo que le causó, igualito que a Jorge Carvajal, que Maribel diera aquella conferencia de prensa para todos los medios de comunicación sin favorecerlos particularmente a ellos con las exclusivas. Eso los tiene súper enchilados, muy perturbados. ¿Y saben qué? Lo que les dije hace rato. Ojalá que todos los artistas hagan sus propios videos y los suban a las redes para que expresen lo que quieran en su propia y única versión y que no les den notas a esta banda de buitres que se inclinan hacia donde sus intereses están puestos. Así que Maribel hizo muy bien. Ojalá que así lo hagan todos. Y no a través de conferencia de prensa, sino como les digo, que hagan sus propios videos y los suban informando exclusivamente lo que quieran que el público sepa. Punto. ¿Y por qué les digo a ustedes que los youtubers y abogados están al mejor postor? Porque me doy cuenta que se inclinan hacia donde les resulta beneficioso. En el caso de los abogados, imagínense ustedes si el que está defendiendo a Imelda hubiese tenido la opción de defender a Maribel en su única intención de proteger al nieto. Este tipo, ¿qué iba a sacar de ahí? Pues solo sus honorarios y ya, adiós, gracias por participar. En cambio, le han de haber brillado los ojitos con el caso de Imelda, porque es muy probable que ya vaya este hombre por un porcentaje muy importante sobre lo que logren cobrar por concepto de la herencia de Joan Sebastián. Y no solo de lo que hay hasta ahorita, en bienes raíces e inventario de otro tipo de bienes. A lo mejor tiene arte, esculturas, pinturas, automóviles, líneas de carros, de camiones, no sé qué tenga. No nada más eso, sino de todas las regalías que siempre se van generando por descargas en plataformas digitales y por derechos de ejecución pública. Este tipo vio ahí la oportunidad de sacar raja, pero a todo lo que da. Y aparte, si está pensando que tienen oportunidad de que las autoridades reconozcan alguna falta de parte de Maribel y puedan argumentar que hubo daño moral en contra de Imelda o cualquier tarugada que él hábilmente logre argumentar, les digo que ese abogado encontró más posibilidades de beneficiarse defendiendo a Imelda porque tiene muchos a quienes sacarle partido. Porque si Maribel lo hubiese buscado, él, ¿qué podría sacarle, o sea, de provecho a Imelda? O sea, él como abogado de Maribel, ¿qué le hubiese sacado de provecho a Imelda? Pues nada.
Así estaba el que defendía a Mayela, si se acuerdan, que solo le brillaban los ojos pensando en que podría obtener de Luis Enrique una partida enorme y el porcentaje que él se llevaría. En cambio, si hubiese defendido a Luis Enrique, no tendría nada que sacarle a Mayela. Pues, ¿cómo que le va a sacar? ¿O qué piensan ustedes? Son unos pinches buitres, los abogados y los reporteros. Dice Laura, a ver, lo que dice ahí Elena García, pero Elena, dicen que ese tema es un problema de salud pública, que no están cometiendo ninguna falta y no es algo que merezca una denuncia, ni un castigo, ni nada. Ya está normalizando eso en la conducta social, ¿eh? Y a nosotros como ciudadanos, pues sí nos hace mucho ruido, porque nos parece que es un gran riesgo. ¿No ves que hasta querían normalizar la hierba verde, para el consumo de todo? Tú nada más imagínate un operador del metro en la Ciudad de México, manejándolo bajo los efectos de algo que se haya metido. ¿Te imaginas, Elena? Dice Laura Sweeney, lo que he escuchado es que el TUSI, debido a sus componentes, no es detectable en una prueba común y corriente, opuesto totalmente a la COCA y la verde. Pues se me hace que las autoridades están bajando mucho la guardia con el tema de las sustancias y los consumos, porque imagínate que imagínate, Laura Sweeney, que tomas un avión y que el capitán ya se metió varias dosis de algo y que te digan, ay, pero no hay bronca porque es un tema de salud pública y que tú ni te enteras, porque a la hora que les hacen las pruebas a los pilotos, pues no se las hacen delante de los pasajeros, ¿verdad? Imagínate que hay un accidentazo y que quedas muy mal, o que un ser muy querido tuyo o sea, le pasó algo y te dicen, pero pues ni modo porque está permitido el consumo. Es terrible empezar a normalizar esas cosas. Dice Mary que han suspendido operadores del metro por conducir alcoholizados, que hay videos. Sí, pero me refiero a sustancias. Si están normalizando el consumo de esas cosas, de las hojitas verdes, imagínate, qué miedo. Qué miedo, no, eso es terrible. Pero con respecto a la prensa, estamos rodeados de aduladores. Y oigan, a ver qué piensan. Y a propósito de Mayela, apareció Mayela Laguna en un canal con un abogado, al parecer del equipo, no al parecer, es del equipo, porque así se presentó, que llevó su defensa. Y dice él que los sujetos de quienes Mayela se está quejando tuvieron mucho que ver en que se desvirtuara su caso en contra de Luis Enrique. A ver, pienso que ellos llevaron el caso por interés, no porque realmente hayan creído que la criatura era su hijo. Así que, a ver, no estoy defendiendo a los tipos esos horrendos que no tienen perdón de nada. Está bien que Mayela los demande, los denuncie, que les haga un reclamo formal.
son despreciables. Sí son despreciables. De los que se está quejando, a eso me refiero. Pero, ¿qué poder tuvieron para desvirtuar el caso de Mayela si no eran parte del equipo del abogado titular y no intervinieron, no participaron en las audiencias? Díganme ustedes, ¿qué poder podían tener ese par de gárgolas? Y además, no se hagan guajes todos, porque tanto esos fulanos de los que se queja Mayela, como la defensa que llevó el caso, ya sabían que estaba mintiendo. Y esos participaron, pues nada más de mopeds, porque ya ven que salían así en todos lados, ¿no? En las audiencias, solo para estarla haciendo de emoción. Lo único que ellos querían era levantar su canal de YouTube, ganar suscriptores y vistas. Y la defensa de Mayela, pues su objetivo, ellos sabían de sobra que estaban en medio de una mentira. Ya sabían cuál iba a ser el resultado. Y ellos, pero no perdieron todo, porque ellos, parte de su objetivo muy importante para venderse como despacho de abogados, pues era tener cámaras y micrófonos de todos los medios de comunicación para captar clientes. Así que nadie la brinca sin guarache. Todos sabían que estaban en medio de una mentira. No se hagan. Ya saben qué. No más que la verdad salió a la luz gracias a las autoridades mexicanas. Y fíjense, también el abogado amigo de Inés Moreno quería subirse al barco a defender a Imelda, diciendo que así como que, ay, podían sacarle mucho provecho a Maribel, argumentando daño moral. ¿Ven? ¿Ven cómo se hacen nada más hacia el lado de donde ya no les importa? Porque el tipo ese había dicho que Maribel era su amiga, pero que él se podía poner del lado de Imelda para sacarle provecho a Maribel. Claro, porque de haber tomado en cuenta a Maribel a ese pinche tinterillo, pues ¿qué le podían sacar a Imelda? Si se dan cuenta, nadie va tras la verdad, sino van tras su propia conveniencia. Aunque mienta la pinche prensa mexicana y aunque los abogados manejen las cosas de manera, ya saben ustedes de qué manera, despreciable. Sí, no.